El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV pide: debemos redescubrir los signos y símbolos de la liturgia sagrada. Y también rechaza diluir la fe y suavizar sus exigencias para hacer más atractivo el cristianismo. Y afirma: en la Santísima Trinidad descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión. Se ha informado sobre otro viaje apostólico en este año. El Santo Padre visitará la República de San Marino el 22 de agosto. El Papa crea la Fundación Hermano Sol para la planta agrivoltaica del Vaticano. Deténganse, claman los obispos de México a los criminales por la violencia en el sur del país. En la Basílica de Guadalupe, obispo recuerda a las madres que han llorado por sus hijos desaparecidos. El obispo de Papantla, en Veracruz, afirma la falta de una fe madura que lleva a muchos católicos hacia el esoterismo. Y por último, el presidente de los Estados Unidos sugiere que el Papa León desconoce la postura nuclear de Irán, pese a sus repetidos llamados para el desarme. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Comenzando el mes de junio, queridos amigos radioyentes, les saludamos con afecto. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes agradecemos mucho que usted nos preste sus oídos y que se disponga a la información, ¿no, Marisa? Sí, empecemos con lo acontecido en la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciamos, queridos amigos, con información procedente del Vaticano para darle a conocer que durante la audiencia general del pasado miércoles 3 de junio, el Santo Padre llamó a los católicos a abrirse a un encuentro con Dios, redescubriendo los signos y símbolos de la liturgia sagrada. Necesitamos dejarnos educar por los ritos de la liturgia, cuidando con delicadeza y sin arbitrariedad la belleza de nuestras celebraciones, dijo a los fieles. Las palabras del Papa formaron parte de su catequesis sobre la liturgia, centrada en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. En su intervención, el Papa también explicó la enseñanza conciliar sobre la participación en la liturgia a través de sus signos y símbolos. El Santo Padre advirtió de la tentación de diluir los contenidos o rebajar las exigencias propias de la vida cristiana y de la pertenencia a la Iglesia Católica con el fin de hacerla más atractiva. No es diluyendo los contenidos ni suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo, sino testimoniando con humildad y valentía el camino, la verdad y la vida, que ha convertido y santificado a tantas personas, aseveró el pontífice al reunirse con los miembros del Dicasterio para la Evangelización que acaban de concluir su sesión plenaria. León XIV afirmó que en la Santísima Trinidad, cuya fiesta celebró la Iglesia el pasado 31 de mayo, descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro. Y por contraste comprendemos por qué las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez. Así lo dijo el Santo Padre en sus palabras antes del rezo del Ángelus ante miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano. Y explicó que al celebrar el misterio de Dios Trinidad, se nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el camino recorrido, partiendo de su centro, que es la vida de Dios, que se nos ha entregado en Jesucristo.
León XIV viajará a la República de San Marino, un estado soberano independiente dentro del territorio de la península itálica, el próximo 22 de agosto, en el marco de su viaje a la región italiana de Rímini. Así lo informó el Vaticano a través de un comunicado de la prefectura de la Casa Pontificia, destacando que esta visita forma parte de su agenda pastoral en Italia. El viaje se llevará a cabo tras la invitación realizada tiempo atrás por los entonces capitanes regentes Matteo Rossi y Lorenzo Bucli, quienes extendieron el llamado al pontífice para visitar el pequeño estado europeo. En otras noticias le informamos que el Papa León XIV ha instituido la Fundación Hermano Sol. Su decisión se produjo tras el motu propio del Papa Francisco de junio de 2024, mediante el que se encomendó al presidente de la Gobernatura del Estado de la Ciudad del Vaticano y al presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica la tarea de realizar una planta agricovoltaica ubicada dentro de la zona extraterritorial de Santa Marta di Galleria, que garantice no solo el suministro eléctrico de la estación de radio ya existente, sino también el completo autosostenimiento energético del Estado de la Ciudad del Vaticano. En su primer encuentro con los miembros de la Renovación Carismática Católica, León XIV resaltó 5 aspectos clave de su experiencia espiritual y los alentó a seguir su misión, procurando no ceder jamás el deseo de autopromoción ni a la búsqueda de poder o prestigio personal. Me alegra tener mi primer encuentro con la Renovación Carismática Católica, a la que Dios ha bendecido a sus comunidades con muchos dones, incluyendo una gran vitalidad espiritual, dijo el Santo Padre ante miles de carismáticos católicos reunidos en el Aula Paulo VI en el Vaticano. El Papa pasó lista a algunos mensajes de sus predecesores, animó a dar testimonios de la renovación espiritual en un mundo secularizado y alentó comunicar el celo por el Evangelio a quienes los rodean. En más del Santo Padre le informo que ha reafirmado que la Iglesia enseña que la familia, formada sobre la unión de un hombre y una mujer, es la primera y esencial célula de la sociedad y por ello debe ser protegida y promovida. Recordando un texto del venerable Papa Pío XII, León resaltó esta primacía de la familia en la sociedad en un videomensaje enviado el sábado 30 de mayo a los participantes del 16º Simposio Nacional de las Familias, promovido por la Comisión de Vida y Familia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que se celebró en la ciudad de Aparecida con unos 3,000 participantes, en donde se ubica el santuario de Nuestra Señora Aparecida, patrona del Brasil. La Asamblea Nacional de Francia aprobó el 1 de junio un proyecto de ley destinado a prevenir y combatir la violencia en el entorno escolar que podría poner en peligro el secreto de confesión. La Conferencia Episcopal Francesa ha alertado que esta iniciativa legislativa vulnera algunas libertades fundamentales, entre ellas la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la libertad de culto. Aunque los obispos respaldan la intención de las autoridades de combatir la violencia psicológica, física y sexual ejercida contra niños y adolescentes, expresan su preocupación porque el proyecto de ley pueda afectar el secreto de confesión y la autonomía de la enseñanza católica. En información de Polonia le damos a conocer ahora que los obispos del país defendieron el significado constitucional del matrimonio, afirmando que ello no implica actuar contra nadie ni menoscabar la dignidad de nadie. Los obispos se pronunciaron a raíz de que las ciudades polacas han comenzado a registrar a las parejas del mismo sexo tras un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El respeto a cada persona no significa renunciar a la verdad sobre el matrimonio que la Iglesia ha predicado desde sus inicios, declaró el Consejo de la Familia de la Conferencia Episcopal Polaca en un comunicado firmado por su presidente, Monseñor Wiesław Śmigel.
El Papa León XIV nombró a María Montserrat Alvarado presidenta y directora de operaciones de EWTN News como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. El nombramiento estará en vigor el 1 de noviembre de 2026. Desde 2023, Alvarado ha supervisado las operaciones globales de EWTN News en diversos continentes, en distintos idiomas, formatos digitales y plataformas. Durante su gestión ha impulsado la expansión internacional de la red y fortalecido la colaboración entre sus medios de comunicación. En otras noticias, le informo que el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia informó a la Secretaría de Estado de la Santa Sede a pocos días de la visita del Papa León XIV a España de los ataques a la libertad religiosa en el país que se cobraron 2 vidas en los últimos años. Monseñor Renato Kusic, oficial de origen croata de la Secretaría de Estado, que estuvo sirviendo en la Nunciatura Apostólica en España hasta 2024, fue el encargado de recibir a la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García, quien pudo detallar los resultados del informe anual de 2024, el último publicado hasta ahora, y avances sobre los casos recopilados en 2025. Y hasta aquí el resumen informativo del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en 3 elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón es el medio eclesial que, dando una forma definida a la oración, nos ayuda a alcanzar los dones divinos. Está compuesto de signos sensibles que realizan la santificación del hombre, como el agua en el bautismo, y de símbolos que nos ayudan a dar significado y valores más profundos a la realidad que percibimos. Los símbolos son además gestos sencillos, como arrodillarse, darse la paz, o acciones más complejas, como los actos constitutivos de cada sacramento, que transforman tanto los elementos materiales como a quienes entran en contacto con ellos, generando un sentido de pertenencia, tocando el corazón y la mente, y suscitando auténticas relaciones eclesiales. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse formar por los ritos de nuestras celebraciones, participando activamente en ellos, para que estos verdaderamente sean un encuentro vivo con el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y aquí la crónica de la audiencia general presidida por el Papa el pasado miércoles y también su catequesis. El miércoles de esta semana pues no habrá audiencia porque el Santo Padre estará en España. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer lo que ha ocurrido esta semana en México y también en el continente americano, así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, los obispos de Chiapas hicieron un llamado a la conversión de quienes generan violencia en el Estado y les exigieron
Deténganse, no manchen más sus manos con la sangre de sus hermanos. Durante el mensaje pronunciado en la peregrinación anual de la provincia eclesiástica de Chiapas el pasado 31 de mayo, integrada por la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y las diócesis de San Cristóbal de las Casas y Tapachula, los prelados expresaron su preocupación por la situación de violencia. Los obispos denunciaron que el control territorial de grupos criminales ha fracturado la paz social, al tiempo que señalaron que estas organizaciones han impuesto una cultura de muerte que se manifiesta en extorsiones, inseguridad y la pérdida de la libertad. En Más de México le informo que al presidir la peregrinación de su diócesis a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, recordó a las madres que han llorado por sus hijos desaparecidos en México. Monseñor Castro celebró la misa de las 10 de la mañana el miércoles 27 de mayo en el Santuario Mariano. Ahí destacó la valentía de la Virgen María, quien ante el sufrimiento de Jesús no huyó. María no se escondió, no pidió explicaciones, María no negoció el dolor, simplemente permaneció. Al frente de la recientemente instituida Dimensión Episcopal para la Pastoral de Consolación y Ministerio del Exorcismo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz destaca la importancia de una fe madura de cara a la proliferación de cultos esotéricos en los que muchos católicos llegan a caer. Nos hace falta fe madura, comprometida, convencida. Compartió con la agencia informativa Así Prensa el también obispo de Papantla, lamentando que desafortunadamente muchos de los feligreses que están bautizados no viven ortodoxamente su fe y terminan buscando una solución a sus dificultades en otros campos. En información procedente de los Estados Unidos, se le doy a conocer ahora que el presidente Donald Trump advirtió sobre un Irán con armas nucleares en respuesta a la reunión que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, mantuvo el pasado 28 de mayo con el Papa León XIV en el Vaticano, donde según el alcalde hablaron sobre la inmigración en Estados Unidos y el conflicto con Irán. Trump publicó: «Alguien debería explicarle al Papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear». También compartió capturas de pantalla de las publicaciones del alcalde con fotos de él y el Papa, oriundo de Chicago, intercambiando regalos y rezando. Donald Trump hizo estos comentarios, perdóneme, me reí, es que es muy simpático, ¿no? Eso de que diga que el alcalde de Chicago es un inútil. Bueno, total que intercambiaron regalos y Trump hizo estos comentarios en una publicación del 30 de mayo en la red social Truth Social. Una capilla dedicada a Cristo Rey en el estado de Nayarit fue incendiada de manera intencional, pero la rápida intervención de una persona que se encontraba en el lugar y de los servicios de emergencia evitó daños mayores a la capilla. La capilla de Cristo Rey es uno de los emblemas más reconocidos de Ixtlán del Río, localidad situada al sur de Nayarit. Levantada en la cima del cerro del mismo nombre, destaca por la imagen de Cristo Rey que corona el conjunto y que puede apreciarse desde diversos puntos de la ciudad. En noticias del Perú le informamos que el arzobispado de Ayacucho informó que Luis Alejandro Basalar García, quien se presenta como director espiritual del candidato presidencial izquierdista peruano Roberto Sánchez, fue dimitido del estado clerical en 2015 por la Santa Sede tras determinarse certeza moral suficiente sobre una acusación de abuso sexual contra un menor. En un comunicado con fecha 27 de mayo, la arquidiócesis precisó que la medida fue adoptada por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe. El castigo supone que Basalar, quien fuese sacerdote de esa jurisdicción, perdió los derechos propios del estado clerical, así como las dignidades y oficios eclesiásticos, por lo que está impedido de celebrar misa, administrar sacramentos y presentarse como sacerdote.
Brooklyn Rivera, preso político y líder indígena que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvo detenido e incomunicado durante más de 970 días. Falleció en Nicaragua a los 73 años, luego que el régimen emitiera diversos comunicados sobre su grave estado de salud. A pesar de los enormes e intensos esfuerzos que médicamente se realizaron para recuperar la salud de nuestro hermano Brooklyn, cuyo deterioro físico y neurológico es consecuencia de una bacteria generada por el virus COVID-19. Lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida, señala el último comunicado del Ministerio de Salud de Nicaragua con fecha de 31 de mayo. En noticias acerca de Nicaragua, pues de la sufrida Nicaragua, ¿no? Le informamos ahora que durante un panel de discusión, la presidenta de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, Rosalía Gutiérrez Huete Miller, afirmó que la persecución contra los católicos en Nicaragua se enfrenta al silencio a pesar de la continua presión y asedio de la dictadura. Miller, cuya ciudadanía fue revocada por el régimen nicaragüense en 2023, afirmó que si bien los católicos en Nicaragua siguen enfrentándose a la falta de respeto de culto en medio de la presión constante de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, otras confesiones han optado por colaborar con el gobierno para evitar la persecución. El rector del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, el padre Rogelio Dam Porta, dijo que en la difícil situación en que se encuentra Cuba, es necesario seguir rezando para que los cubanos puedan dialogar y entenderse, manteniendo la confianza en Cristo. Uno de los grandes problemas en nuestra historia nacional cubana precisamente ha sido desde hace mucho tiempo las grandes diferencias entre los cubanos, señaló el sacerdote durante la misa por la solemnidad de la Santísima Trinidad. Desde el principal santuario cubano añadió que esa desunión y exaltación de la soberbia han llevado al país a sufrir mucho. En otras noticias, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el cardenal Juan de la Caridad García y con el presidente de los obispos, Monseñor Arturo González, para dialogar sobre el envío de la próxima ayuda humanitaria de $100 millones. El encuentro fue conocido a través de la cuenta X de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Reunión fructífera con el cardenal Juan de la Caridad y monseñores Arturo y Eloy para hablar de los 100 millones en ayuda humanitaria adicional que la administración Trump va a proporcionar a cubanos de a pie a lo largo de la isla a través de la Iglesia Católica y otras entidades confiables, indica el Post. La Sociedad de Científicos Católicos se prepara para celebrar su 9ª conferencia anual del 5 al 7 de junio en el seminario Mundelein, al noroeste de Chicago, en los Estados Unidos, con planes de abordar algunas de las principales cuestiones que enfrenta la comunidad científica. La sociedad existe como respuesta al llamado de San Juan Pablo II, para que los miembros de la Iglesia que son científicos activos estén al servicio de quienes intentan integrar los mundos de la ciencia y la religión en su propia vida intelectual y espiritual. La Sociedad de Científicos lleva a cabo esta misión mediante conferencias anuales y regionales, capítulos universitarios, conferencias públicas y otras actividades, además de un amplio archivo de materiales educativos y artículos en su sitio web. Y hasta aquí las noticias, usted nuevamente ha quedado informado. Marisa, ¿quién es el santo de la semana? ¿A quién nos has presentado? ¿A quién nos has traído hoy? León III. León III. Ah, mira, es que dijiste León y pensé en el Papa, ¿no? León III romano, creo. Siglo VI, VII, algo así, ¿no? A ver, preséntanos pues
con esta novedad que trae Marisa de darnos a conocer santos poco conocidos. Sí, bueno, más bien muchos santos son conocidos, pero pocos. Ajá, unos poco conocidos. Vamos a conocer a León III. San León III, Papa, nació en Roma en una familia humilde y educado piadosamente. Ingresó en su juventud en el clero romano, recibió la ordenación de presbítero y años más tarde le fue confiada la custodia de la Basílica de San Juan de Letrán. Elevado a la dignidad cardenalicia el 26 de diciembre de 795, fue elegido por unanimidad del clero y del pueblo sucesor del Papa Adriano I. Tras comunicar su elección al rey Carlomagno, recibió de este letras que le aseguraban su voluntad de proteger a la Iglesia y diferentes presentes materiales. El Papa tuvo que seguir haciendo frente al adopcionismo de algunos obispos españoles que afirmaban que Jesús era un hombre elevado a hijo de Dios por adopción. Convocó un sínodo en Letrán donde se condenó a Félix de Urgel. Pronto encontró dificultades con la nobleza romana. En la procesión de las letanías del 25 de abril de 799, el Papa fue atacado y malherido, y solo la valentía de algunos fieles lo salvó de la muerte. Refugiados en San Pedro, convaleció allí mientras sus enemigos profanaban contra él atroces calumnias. El duque de Spoleto sacó al papa de la basílica en que estaba acogido y lo llevó a su ciudad, y de allí partió para el reino franco, a Padernón, en Sajonia, donde fue recibido con todos los honores, y Carlomagno acompañó a León III a Roma, y sus enemigos no fueron capaces de volver a atacarlo viéndolo protegido por él. En las vísperas de la Navidad, se congregaron en San Pedro numerosos obispos y abades. León espontáneamente se sinceró ante la comunidad reunida y demostró la falsedad de las acusaciones. Y al día siguiente, habiendo acudido a la misa de Navidad, Carlomagno, León III, le coronó emperador, restaurando así el imperio de Occidente. Toda la comunidad aplaudió entusiasmada la iniciativa papal y aclamó al emperador. El papa pudo gobernar pacíficamente la Iglesia hasta su santa muerte el 12 de junio de 816. Su culto fue confirmado por el Papa Clemente X el 12 de junio de 1673. León III. Pues muchas gracias, Marisa. Está padre tu idea de presentarnos santos poco conocidos. Sí, cada semana le estaré presentando un santo nuevo para que conozca más la vida de los santos. También sabes qué pasa a veces, que pensamos que conocemos a un santo, pero nada más de nombre. Por ejemplo, San Pascual Bailón. Ay, yo pongo los condimentos y tú pones la sazón y ya. Pero poco se sabe. Pues San Judas Tadeo, ¿no? De nombre conocidísimo, pero que fue un apóstol ya. Y luego, ¿dónde evangelizó? ¿Dónde murió? ¿Dónde están sus restos, reliquia? Buena idea, Marisa. Bueno, nos vamos. Esto es todo por ahora. Antes de despedirme, le voy a invitar a un viaje. Bueno, le voy a invitar a que venga conmigo. Nos vamos en septiembre a Medjugorje, Francia. Bueno, primero Francia, siguiendo la ruta de Santa María Magdalena. Por supuesto, París, Tarascón, la Madeleine, Chartres, todas esas catedrales góticas fascinantes francesas. Maximilien-la-Sainte-Baume, donde está la tumba de Santa María Magdalena. Luego nos vamos a Medjugorje, luego a todo lo cercano que es Bosnia-Herzegovina, Croacia, República de Montenegro, todo esto. Y de pilón a Grecia, a los monasterios de Meteora y a Atenas. Nos vamos en septiembre. Si quiere informes, marque este número de teléfono: 55 55 59 27 92. Va un sacerdote como capellán del grupo con nosotros, va un servidor, todo incluido. Una vez más el teléfono: 55 55 59 27 92. Véngase, vámonos a Francia, Medjugorje,
República de Montenegro, Grecia. Grecia, Croacia, Muchos los lados. monasterios de Meteora en Grecia, Atenas, la Acrópolis, el Areópago. Wow, y todo eso en 15 días. En 2 semanas, sí. En 2 semanas. Pero con calmita. Lo que pasa es que allá en Mediguri todo está cerca. Bueno, nos vamos. Ha sido un gusto estar con usted. Le hemos acompañado en los controles técnicos, Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, y en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, pues yo le deseo que Dios le guarde en su sagrado corazón y que tenga una muy feliz semana y estemos pendientes del viaje del Santo Padre por España. Ya la próxima semana le estaremos informando de todo el viaje apostólico. Pero también se viene el sufrimiento ¿Por qué? por el mundial, Es el sufrimiento. por el de tráfico más Sí, que nada. no, además ya amenazaron los maestros, ¿eh? A ver qué tal nos va. Pues bueno, le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.